Buen día, compañeros. Mi nombre es Pamela de Santiago Carranza y el día de hoy quisiera presentarles esta propuesta perteneciente a la línea de trabajo número 2 de reclutamiento y selección. Es una propuesta de mejora al proceso de selección para operadores del call center del sector financiero y pues esta propuesta es como parte justamente del diplomado de psicología organizacional. Vamos a ver como introducción a este proyecto que a lo largo de la historia el papel que desempeña recursos humanos, en particular el psicólogo organizacional, ha sido fundamental en la mejora de los procesos que permitan la selección de personal que cuenten con las habilidades y competencias para la ejecución óptima de diversas actividades de acuerdo a cada puesto y a cada organización, generando por ende una mejora constante en los productos y servicios ofrecidos por estas, que permitan ir evolucionando de acuerdo a los constantes cambios que se dan en el entorno y a sus nuevas necesidades. Sin embargo, encontramos que al menos en esta organización que vamos a abordar del sector financiero, existen varios aspectos importantes como lo son los perfiles de puesto, procesos documentados de el reclutamiento y la selección o la misma definición de competencias que se requieren que generan un impacto significativo en el porcentaje de rotación desde los primeros meses y en consecuencia pues un gasto de recursos financieros y humanos que impactan la rentabilidad y la satisfacción de los empleados. Para el presente informe se presenta una propuesta con estos elementos, así como la relevancia de cada uno de ellos, que en consecuencia para su aplicación van a permitir o se propone la disminución del porcentaje de rotación que se plantea en la problematización que vamos a ver y a su vez una mejora en el desempeño, la eficacia y la eficiencia de los candidatos seleccionados para la incorporación a la organización. Vamos a ver ahora como antecedentes y justificación que en 2010 López resalta la importancia justamente de este entorno cambiante y cómo las exigencias de un mercado competitivo y el consumidor generan que las empresas busquen mejoras en la calidad de sus servicios, lo que nos lleva a la búsqueda de personal que cuente con habilidades, destrezas y características que ayuden a la mejora y en consecuencia pues una mejora también en productos y servicios brindados. En 2019, para Aguilera, las personas y su adecuada gestión representan el principal activo de la organización y por consecuencia su ventaja competitiva. Los temas tecnológicos son mucho más sencillos de replicar. Por lo tanto, si el capital humano contribuye al éxito o el fracaso de la empresa, la necesidad de poner atención en el proceso de reclutamiento y selección es determinante. La necesidad de contar con un proceso mucho más eficiente y eficaz que permite estar a la vanguardia, nos va a llevar justamente a la necesidad de pasar de un proceso tradicional a una selección con un enfoque por competencias. Para Bernardo en 2014 nos habla que la competencia en sí es la actuación con un buen criterio, es decir, aquella persona que sea capaz de elegir y combinar diferentes recursos haciendo un buen criterio para realizar una tarea o enfrentar determinada situación, en diferencia de las competencias profesionales, que las describe como la facultad de juzgar sobre lo que es oportuno en las situaciones que va a encontrar en el ámbito profesional. El término competencia fue utilizado inicialmente por David McLean en la década de los 60 y 70 en sus investigaciones sobre la necesidad de logro y otras motivaciones primarias como la afiliación y el poder, siendo su publicación en 1973 Selección por competencias y no por inteligencia. Por su parte, Marta Ales en 2010 define a la competencia como aquellas características del individuo derivadas en el comportamiento que genera un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Además de esto, propone una estandarización por niveles, diferenciándolos en los siguientes. Son 4 de manera general y nos habla de un nivel alto, uno bueno por encima del estándar, un mínimo necesario para el puesto, es decir, todavía dentro del perfil requerido, y uno insatisfactorio. De acuerdo con un artículo publicado en la revista Ecos por Lascano en 2020, menciona que el costo estimado de la rotación de personal de un solo trabajador puede llegar hasta un 150% de su salario original.
Y Díaz en 2012 nos indica que la gestión por competencias es un modelo integral de gestión de los recursos humanos que contribuye a la organización con un nuevo enfoque, detectando, adquiriendo, potenciando y desarrollando las competencias que van a permitir cumplir con los requisitos y dar un valor añadido, ya que no solo se requiere de colaboradores que realicen pues funciones diarias, sino que adicional a esto necesitamos colaboradores que aporten con ideas, con positivismo, confianza, lealtad, seguridad y con un pensamiento analítico, es decir, un enfoque ganar-ganar. Para este informe vamos a abordar una organización que es Banco Santander. Es una entidad financiera española fundada en 1857 en la ciudad de Santander. A lo largo de su historia ha realizado diversas fusiones y adquisiciones tanto en España como en otros países, especialmente en América Latina. Actualmente es uno de los bancos más grandes del mundo y ha sido reconocido por su solvencia y gestión. Cuenta con una cultura global llamada The Santander Way, que abarca la misión de contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Por su parte, su visión es ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros, actuando con responsabilidad y ganándose la confianza de empleados, clientes, accionistas y la sociedad. Tiene como parte de sus valores el lema de sencillo, personal y justo, y una cultura de riesgos llamada Risk Pro, resaltando los riesgos que se dan en el trabajo y que estos pues son de todos. Finalmente tiene 5 pilares o 5 comportamientos principales que trata de abordar como parte de su cultura. El primero, el de Think Customer, que es pienso en el cliente; Embrace Change, que es impulso del cambio; Act Now, actúo con rapidez; Move Together, hablando del trabajo en equipo; y Speak Up, hablando abiertamente. Analizando esta información, podríamos entender que para Santander, contar con el personal con un alto sentido de responsabilidad para asumir las decisiones y responsabilidades de su trabajo con un sentido de colaboración y contribución en su entorno es sumamente importante. Como justificación vamos a encontrar que en el Contact Center, de acuerdo a información de recursos humanos, se encuentra con un ingreso promedio de 180 ejecutivos telefónicos de manera mensual para departamentos como servicio al cliente, cobranza y ventas, de una población total promedio de 5.250 empleados. Una vez que las personas son contratadas, pasan por un proceso de capacitación con una duración aproximada de 30 días, de acreditar una serie de evaluaciones y cumplimiento de KPIs, son certificadas y pasan a su departamento operativo. Sin embargo, los reportes de rotación basados en encuestas de salida muestran que del primer trimestre del 2023, el mayor porcentaje de rotación se da durante la etapa de capacitación, representando el 24.4% en enero, 26.7% en febrero y 39.32% en marzo de la rotación general. Dentro de algunos motivos de las bajas voluntarias e involuntarias se encuentran definidos los siguientes de acuerdo a la encuesta de salida que se tiene hoy en la organización. Estos serían el abandono de trabajo, el ausentismo, bajos estándares, clima laboral, desapego a políticas y procedimientos, falta de probidad, mejor oferta de trabajo, motivos personales o término de proyecto. En este informe vamos a abordar los siguientes objetivos. Como objetivo general va a ser realizar una propuesta de mejora al proceso de reclutamiento y selección del personal del call center del sector financiero que ayude a disminuir el porcentaje de rotación en un periodo de capacitación, generando criterios y validando las competencias profesionales que deben de cumplir los candidatos para la selección del personal y potencialmente desempeñen con mayor eficacia las funciones de estas vacantes. Como objetivos particulares tendremos los siguientes. Como número 1, el análisis de la información de la rotación. Esto nos va a llevar a la identificación de los principales motivos de la rotación de personal en los primeros 3 meses de ingreso y la revisión de encuestas de salida actual y la generación de una encuesta que permita conocer el grado de satisfacción de los empleados hacia la organización. Como punto número 2, la creación de perfiles de puesto y la definición de competencias de acuerdo a cada perfil. Para nos vamos a encontrar con la realización de entrevistas de al menos 2 personas por puesto para la documentación de sus actividades. La creación de los perfiles de puestos, como lo son el ejecutivo de ventas, el de servicio y el de cobranza.
la definición de competencias profesionales requeridas para cada uno de estos puestos y la definición de la psicometría más pertinente que se tendría que aplicar de acuerdo a estos perfiles. Finalmente, como número 3, generar una propuesta de mejora al proceso de selección por medio de instrumentos y de evaluación de entrevistas semiestructuradas. Para esto nos vamos a enfrentar o vamos a presentar la documentación de un mapa de interacciones de reclutamiento y selección, la documentación del proceso actual de reclutamiento y selección, la creación de entrevistas semiestructurada conductual para la evaluación de competencias, la creación de un formato de requisición para la solicitud de cobertura de vacantes y finalmente la creación de un reporte de evaluación de competencias para el reclutador. Vamos a presentar ahora un poco de las incidencias a las que nos enfrentamos durante la generación de todo este informe. El primero es que como objetivo particular de la medición de la mejora del porcentaje de rotación con la implementación de una propuesta. ¿A qué se refiere? Bueno, pues como objetivo inicial del proyecto se planteaba la medición de la mejora del porcentaje de rotación. Sin embargo, pues la implementación por los costos y la modificación de este proceso fue rechazado. Por tanto, nos llevó a la modificación del objetivo que inicialmente se había planteado. ¿Cuál fue el aprendizaje? Que es importante, antes de plasmar los objetivos, validar la viabilidad de los mismos. Como segunda incidencia tenemos la generación y documentación del proceso de selección. Se daba por hecho al inicio de este informe que ya se contaba con un flujo del proceso de reclutamiento y selección. Sin embargo, pues nos dimos cuenta que no y se tuvo que agregar como parte de los entregables del proyecto y se agregó como un objetivo específico. Como aprendizaje nos lleva a que se debe indagar sobre la documentación e información que se cuenta con en el área antes de establecer objetivos y dar por hecho que existan. Como número 3, la creación de los perfiles de puesto. Como objetivo inicial se define la mejora de los procesos de puesto y la complementación con el perfil psicológico y la psicometría. Sin embargo, al buscar obtener los perfiles, pues estos no correspondían como tal a un perfil de puesto. Era más bien una serie de especificaciones o características ambiguas que se debían de cumplir por parte del candidato. También nos llevó a hacer la modificación del objetivo como una complementación o más bien de una complementación a una creación. Al igual que la incidencia previa, el poder tener la certeza justamente de la documentación que se requiere antes de plasmar los objetivos nos va a permitir que estos sean mucho más claros y específicos. Como incidencia número 4, tenemos el seguimiento y el cumplimiento del cronograma planteado. Debido a un cambio de puesto y la obtención de información complementaria por parte de recursos humanos que ayudarían justamente al avance de este proyecto y por temas de confidencialidad, ya no fue posible obtener esta información. Por tanto, y en consecuencia, pues existió un desfase significativo al cronograma planteado. Esto tuvo como consecuencia un incumplimiento y una desviación en los tiempos planteados. Obtener y resguardar toda la información requerida para el proyecto es un aprendizaje significativo que nos llevamos en esta ocasión. Luego tenemos el seguimiento y el cumplimiento del cronograma. Este también pertenece a la incidencia previa. Sin embargo, aquí nos referimos a que no se contempló en el cronograma las fechas correspondientes al módulo donde se revisaría el tema de los perfiles de puesto, lo cual también ocasionó una desviación en los tiempos planteados. Como resultado, pues tuvimos que realizar una modificación al cronograma de actividades para el cumplimiento de este objetivo hasta que se revisara este tema de manera específica durante el diplomado. Entonces, como aprendizaje, nos llevamos que la revisión del temario por parte del diplomado antes de establecer un cronograma es importante. Después nos enfrentamos a la revisión de las normas mexicanas correspondientes a los perfiles a trabajar. Dentro del cronograma y los objetivos planteados no se tenía considerada la revisión de estas normas y la evaluación de riesgos para la creación de los perfiles de puesto. Como resultado tuvimos que hacer una ampliación de la revisión bibliográfica y por tanto la modificación de los tiempos. Es importante considerar en el cronograma las actividades y la determinación de tiempos y del espacio para la revisión de la bibliografía adicional.
Después tenemos el formato de requisición. Al documentar el proceso de reclutamiento y selección, se identifica que no teníamos un formato de requisición para la solicitud de cobertura de vacantes. Como resultado, tuvimos que agregar, como parte de los entregables del presente informe, el formato de requisición, así como la generación de un nuevo objetivo específico. ¿Cuál fue el aprendizaje? Pues la validación previa de todos los documentos y formatos que se requieren en el cumplimiento del objetivo general. Después tenemos, y muy similar al previo, el formato de reporte de evaluación de competencias por parte del reclutador. Al documentar el proceso de reclutamiento y selección, se identifica que no se contaba tampoco con este formato en donde el reclutador iba a realizar esta evaluación por competencias de cada candidato. También se tuvo que agregar un objetivo específico y una nueva actividad al cronograma. El aprendizaje es el mismo que la incidencia pasada. Después tenemos la selección de batería de pruebas psicométricas. Dentro de las actividades planteadas, no se tenía específicamente la selección de la batería de pruebas. Se tuvo que modificar el cronograma y los objetivos. Una de las aportaciones más importantes dentro del psicólogo dentro del proceso de reclutamiento y selección es justamente la psicometría para asegurar los candidatos idóneos. Después tenemos la evaluación de costos generados con la información de rotación obtenida. Debido al cambio de la posición que ya habíamos planteado previamente, los salarios de diferentes perfiles implicados en el proceso de selección se vuelven confidenciales y por ello ya no se puede cumplir con dicho objetivo. Tuvimos que eliminar este objetivo específico. ¿Cuál fue el aprendizaje? Pues muy similar al previo, la recopilación de toda la información es necesaria para el cumplimiento de los objetivos de manera inicial y evitar desviaciones. Mapa de interacciones de reclutamiento. Al tener mucho mayor conocimiento de esta información durante el módulo 4 que pertenece a reclutamiento y selección, me permitió identificar para documentar el proceso general que era necesario como primer paso asignar a las personas responsables de este proceso. Se agregó el producto del mapa de interacciones de reclutamiento para posteriormente definir el diagrama de flujo del proceso de reclutamiento. ¿Cuál fue el aprendizaje? El tener identificado por responsables de cada actividad es necesario como primer paso antes de la creación del diagrama de flujo. Modificación de competencias a los perfiles de puesto. Al desarrollar el perfil y adentrarme más en el tema, tuve que modificar las competencias seleccionadas originalmente de cada puesto. Cambio de competencias y modificación de la selección de preguntas para la creación de la entrevista semiestructurada. ¿Cuál fue nuestro aprendizaje? Seleccionar las competencias hasta tener el desarrollo completo del perfil de puesto. Otra actividad o otra incidencia que tuvimos fue la revisión bibliográfica de la entrevista semiestructurada. Al desarrollar las preguntas para la evaluación de las competencias, me di cuenta que el objetivo planteado era una entrevista semiestructurada y fue necesario investigar sobre este concepto para poder desarrollar el producto. El resultado, pues una revisión bibliográfica mucho más profunda para la justificación de este entregable. Y como aprendizaje nos llevamos el conocer la definición del producto que se quiere generar para la redacción del objetivo. Después tenemos la modificación del objetivo de la entrevista semiestructurada, que este va relacionado a la incidencia previa. Con la revisión bibliográfica sobre la entrevista semiestructurada, obtuve la adecuada definición, que esta sería entrevista semiestructurada conductual. Por lo tanto, tuvimos en la justificación dentro de los antecedentes poner esta definición. Y el aprendizaje es que para la entrevista de selección por competencias, la clasificación de entrevistas correctas sería conductuales y semiestructurales.